Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi compañera y yo vamos a definir lo que es el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de las diferentes etapas del ser humano. Ahora bien, indicándole justamente que esto se debería a las diferentes etapas que estamos pasando. En cada una de esas etapas vendría siendo un desarrollo diferente de cada parte de ello. Y en esta parte definiremos cada etapa como tal y cuáles serían los cambios que se producen en cada uno. Hago paso a mi compañera que va a definir la primera parte, la prenatal. Muy buenos días, profesor. Yo soy la alumna Caterina Salazar Chamorro. El día de hoy vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo humano en nuestra vida. Bueno, comienza aquí en la etapa prenatal, que es cuando el óvulo es implantado en el útero, ¿no? A raíz de eso, al fecundarse el óvulo ya se forman los genes tanto del padre como de la madre, ¿no? En esta etapa ahí se van formando todas sus partes primero comienza a ser un óvulo, lleva un proceso, una semana, 2 semanas, ¿no? Entonces se van formando los rasgos, ¿no? En uno de ellos el que empieza a formarse es su cabecita, ¿no? Su cerebro, su brazo, conforme van avanzando las semanas, los meses, ¿no? Se va teniendo formación. También en esta etapa también influye mucho el cuidado que lleva la madre, ¿no? En esta etapa la madre tiene que comer sano, ¿no? Para que el bebé nazca fuerte, ¿no? Tiene que cuidarse de evitar todo lo que es el alcohol, el consumo de cigarros. También lo que afecta mucho también es los problemas también, ¿no? A veces cuando la mujer tenemos problemas X, ¿no? Con nuestra pareja, nuestros hijos, ¿no? Familiares, ¿no? Todos esos problemas el feto lo absorbe inmediatamente, ¿no? Entonces uno tiene que cuidarnos, como madres tenemos que cuidar nuestro estado emocional, ¿no? También en todo lo que son enfermedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la madre se enferma, ¿no? De una gripe o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Todos los medicamentos que nosotros consumimos también le afectan a la criatura. O sea que esa es una etapa, es primordial donde la madre debe tener un buen cuidado para que se forme su bebé, ¿no? Durante los 9 meses, que es el tiempo que dura esta etapa, ¿no? Ya de ahí sale el nacimiento del bebé, ¿no? Y empieza ya a formar todos sus rasgos de la criatura, ¿no? Como le digo, en esa etapa prenatal es primordial para formar todos los rasgos, sus cuerpos, todo de la criatura, ¿no? De ahí pasamos acá a la etapa de la adolescencia, ¿no? La adolescencia en sí está unido con la etapa de la pubertad. Comienza mayormente a partir de los 10 años, en 19, 20 años, depende de la persona, ¿no? Todos los adolescentes no evolucionan de la misma manera, ¿no? Es la etapa siguiente de la pubertad. La pubertad empieza a partir de los 9, 10 años hasta los 12, de ahí continúa ya a la adolescencia, ¿no? En esta etapa es un cambio muy fuerte para los jóvenes, para los niños que están pasando por ese cambio, ¿no? En ese cambio se produce en todo lo que son físicos, ¿no? Al menos en los hombrecitos comienza a engrosar su voz, ¿no? Engrosar su voz, comienza. 2. La niñez. En esta etapa comprende desde los 6 hasta los 12 años. En esta etapa el niño empieza a tener los primeros cambios físicos, además de poder tener cierta independencia para manipular alimentos y explorar el mundo que los rodea. Indicar que en esta etapa empiezan los primeros cambios en la forma también de pensar, ya que se piensa de manera mucho más lógica y empieza a comprender la información que los padres le especifican o que cualquier persona. Indicarles que la niñez comprende 2 etapas. Una que vendría siendo los niños de 6 a 8 años, y la segunda que vendría siendo los niños de 9 a 12 años. En la primera etapa, que vendría siendo los 6 a 8 años, el niño empieza su etapa de escolaridad, es decir, su inicio de clases. A ello también indicarles que empiezan justamente las habilidades motoras y aprendizajes tanto sociales como relacionarse con otras personas. En esta etapa
vendría siendo que distinguen las primeras funciones cognitivas, la percepción, la memoria, el razonamiento, y también a través del juego justamente empiezan el aprendizaje. 2. El punto 2 vendría siendo la niñez de 9 a 12 años. Se caracteriza esta etapa porque empieza ya el desarrollo de habilidades más del habla, la capacidad de comprensión. En este tipo de niñez empiezan los cambios físicos más notorios, que justamente empiezan la preadolescencia y continuarán desarrollándose en las etapas siguientes. Estos niños usualmente de esta edad comprenden a tener lo que es el pensamiento más propio, más egocéntrico. Las primeras etapas justamente comienza a aparecer los primeros espermatozoides en lo que es en todo lo que es sexual, ¿no? Sus órganos genitales, comienza a tener más masa muscular, ¿no? Si le comienza a salir el vello en los bigotes, como se le dice, ¿no? El vello público también, ¿no? En los rasgos emocionales también empiezan a estimular cambios, ¿no? Donde comienzan a la rebeldía, ¿no? Donde comienzan a cambiar sus hábitos, ¿no? Cuando jugaban, ¿no? Con sus amigos, juegan con sus carros, sus muñecas, ¿no? En esa etapa ya dejan eso de ahí. Y comienzan a hacer otros eventos, como tener amistades, conversar, ¿no? De repente salir o querer comer algo en la calle, ¿no? O de repente ya empieza también la etapa del enamoramiento, ¿no? Donde las chicas ya comienzan a tener su primera ilusión, comienza a nacer el gusto, ¿no? Hacia un niño, un compañero, igual el hombre también, comienzan a molestar a las mujercitas, ¿no? También se producen los cambios también en lo que es las adolescentes ya comienzan ya a despertar en querer salir, de repente salir a fiestas, ¿no? Ahí es una etapa muy difícil de sobrellevar como madres, ¿no? ¿Por qué? Porque se influyen con otros jóvenes, con otros adolescentes y comienzan a querer tomar, querer experimentar cosas nuevas, ¿no? Que para ellos es nuevo, ¿no? Quieren tomar, de repente quieren una fiesta, de repente tienen el enamoradito, de repente descuidan lo que es sus estudios, sus responsabilidades en casa, ¿no? Por querer salir, ¿no? Querer experimentar, ¿no? Es una etapa donde ellos sienten que son el centro, ¿no? De todo, ¿no? Es una etapa bien difícil donde los padres tenemos un gran deber ahí de formarlos, educarlos, ¿no? Porque de ahí ya sigue lo que es adulto, ya de lo que son de 20 años para arriba, ya, donde ya se van calmando estos jóvenes, ¿no? Ahora pasamos por la etapa de adulto mayor. Adulto mayor es una etapa donde ya empieza ya el envejecimiento del cuerpo humano, ¿no? Comienza a partir de los 60, 65 en adelante, ¿no? Es una etapa donde ya el cuerpo va envejecimiento, ¿no? Comienza, por ejemplo, nuestros padres ya comienzan a ver la visión, le baja la visión, ya no escuchan bien, ¿no? Ya también ya como comienza a perder el colágeno en su piel, comienza a ser arrugadito, ya como se tienen arrugas, ¿no? Empieza ya, no tienen recuerdos tampoco, eventos que pasaron, ya no tienen ese recuerdo, ¿no? Y de repente comienzan a vivir un recuerdo pasado, ¿no? De repente en su infancia, ¿no? En su tierra donde han pasado, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Ya comienzan a vivir en sus recuerdos, ¿no? 4. La adultez. La adultez vendría siendo la etapa que comprende la madurez física e intelectual del individuo, de la persona. Acá es donde justamente comprende desde los 21 hasta los 60 años y se considera el punto medio de la vida humana. En esa etapa justamente se ven cambios biológicos y psicológicos más a profundidad, comenzando justamente el crecimiento muscular y óseo de la persona. También el pensamiento de justamente los adultos vendría siendo ya en su totalidad, tanto lo aprendido como lo que recuerdan de vivencias pasadas. Indicar también que es en esta edad donde las personas usualmente conforman una familia y tienen más responsabilidad moral y social.
Las etapas de la adultez vendrían siendo dos. La adultez temprana, que comprende desde los 21 hasta los 40 años. En esta etapa hay cambios físicos, justamente desde los 25 hasta los 30 años, donde todavía hay una gran agilidad, fuerza y resistencia que presentan. Es donde también presentan el pensamiento social y reflexivo, además de también la inteligencia emocional, justamente, y la intuición. Usualmente en este tipo de etapa suelen ser mucho más sociales, ya que el adulto joven tiene esa notoriedad de cargar responsabilidades y también de poder relacionarse con su equipo, con su grupo de amistades. Ahora bien, la adultez media comprende ya para la etapa más posterior, que vendría siendo en esta etapa comprende desde los 40 hasta los 65 años. En esta etapa es la segunda adultez, como se podría llamar, que es donde ya empiezan los cambios, tanto de su forma física, y empieza ya a deteriorarse un poco, ya que empieza a tener los primeros cambios hormonales y físicos que presenta ya para la vejez o adultez mayor. Indicar justamente que en esta etapa las capacidades físicas y de repente comienzan a vivir un recuerdo pasado, ¿no? De repente en su infancia, ¿no? En su tierra donde han pasado, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Ya comienzan a vivir en sus recuerdos, ¿no? Es una etapa donde ya quieren bastante paciencia, una etapa de descanso. En muchas ocasiones a veces llega un momento en que ya no pueden hacer sus necesidades, ¿no? Y utilizan el pañal, ¿no? Ya son dependientes de alguien, ¿no? No pueden hacer sus cosas solas, ¿no? Porque quieren salir de repente al mercado o al banco o hacer unas cosas, no pueden hacerlo solos, ¿no? Entonces necesitan el apoyo de repente de un familiar, de repente de un hijo, de un sobrino, ¿no? De una hermana que les pueda ayudar, ¿no? En sus cosas que tienen que hacer. También se deprimen mucho porque sienten que dependen ya de alguien, ¿ya? ¿No? Y las fuerzas tampoco ya no son iguales. A veces quieren hacer una cosa cuando quieren barrer, quieren mover unas cosas, ya no pueden hacer eso, ya no tienen la misma fuerza que cuando cuando eran jóvenes, ¿no? Comienza a ver ese desgaste también. En lo que es también en su organismo comienzan a aparecer las enfermedades, son más riesgosas las enfermedades. Una de ellas es la descalcificación de los huesos. Comienzan a tener, y peor si tienen un golpe, peor, es más lento el tratamiento, ¿no? Los golpes, ¿no? Ya se empiezan a enfermar de los pulmones, ¿no? De repente como nosotros somos jóvenes, hace invierno, salimos con bolito, el adulto mayor ya no pueden, ya sienten frío, su temperatura ya es más baja, tienen que cuidarse, tienen que pasarse frotando, ¿no? No, esa es una etapa, es a veces un poco triste porque a veces nosotros como hijos no somos considerados por nuestros padres, ¿no? Ellos nos apoyaron bastante y ahora que ellos están en esta etapa, nosotros, como en muchos casos, que dejamos a nuestros padres, ¿no? En casa de retiro, o se aburren, lo tienen en la casa, no le quieren hacer su aseo, su comida, ¿no? Ellos también llevan una dieta balanceada también, ¿no? Es una etapa bien triste, pero a la vez también bien bonito porque ellos vuelven a ser como niños. Quieren criar a sus nietos, como dicen, se entretienen ahí y ellos sienten que la vida se les pasa muy lento, ¿ya? ¿No? Es una etapa muy difícil que necesitamos bastante apoyo, al menos nuestros padres, como hijos, estar ahí con ellos, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.